Bueno, amigos y amigas, ya estamos en la entrevista de la semana. Hoy nos acompaña un joven abogado, político también, porque se involucra en todos los temas, pero sobre todo un abogado que hemos visto en distintos medios de comunicación, un amigo, también fue compañero de aulas en una maestría que hice en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, y verdaderamente yo creo que hoy ustedes se van a dar un manjar hablando de derecho y también de temas sociales. Señor, está con nosotros Alberto Fiallo. Pues nada, bienvenido a De la Semana, hermano. Gracias, hermano. Qué bueno compartir. Como tú dijiste, compartimos en las aulas y ahora estamos compartiendo en tu programa. O sea que te agradezco mucho el espacio para que podamos hablar un poco de lo que está pasando, ¿verdad? Así es. Vamos a analizar un poco el acontecer nacional y sobre todo algunas cosas. Alberto, entrando de una vez en materia, pues hay una noticia de esta semana. Hemos visto una sentencia del Tribunal Constitucional donde se han pronunciado con el asunto de la licencia paternidad para los hombres, para los padres. Me dicen que fue una iniciativa tuya. Ese recurso, hablan un poco al respecto. Bueno, claro, todo esto nace con una situación, y es que para el año 2013, cuando nace mi primer hijo, yo estaba como consultor, estaba fungiendo como consultor jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos. Yo espero que tus televidentes no me odien por eso, ¿verdad? Ay, ¿por qué hay que odiar? Pues la dejé ir, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que solamente pude estar 2 días con mi hijo más grande, Alberto Emilio. Luego viene la pandemia, nace mi hijo Julián, que es el menor, y yo entonces, como estábamos en la casa, en cuarentena, puedo tener más tiempo con Julián. Y yo dije, pero bueno, yo creo que este es un derecho que tiene que aprovechar todo padre. Y convoqué a Reni del Jesús Mazara, que es un brillante abogado. En ese momento acababa de graduarse de la universidad y trabajaba en mi oficina, y él muy entusiasta con estos temas de derecho constitucional, pero sobre todo derecho constitucional orientado a la protección de derechos fundamentales. Entonces dije, vamos a hacer una acción en constitucionalidad. Y en el año 2013 y la presentamos en el año 2013, eso es correcto. Bueno, en el año 2013 comenzó ese gusanito que iba, digamos que llevándome a hacerlo, pero la acción se interpuso en 2020, junio del 2020. Okay. Entonces fue decidida ahora por el tribunal. Y de manera, digamos, muy orgulloso, el Tribunal Constitucional falló a favor, acogiendo los argumentos que fueron llevados en ese momento. Es importante, para darle contexto a tus televidentes, que el Código de Trabajo actual prevé en el artículo 54 que cuando nace un niño, el hombre puede estar en su casa 2 días. 2 días, sí. Hay una propuesta del diputado José Horacio. Correcto. Que pedía creo que 14 o 15 días. 15, pero luego de lo que se aprobó en la comisión, lo que se llevó a la Cámara de Diputados fueron 10 días. Ese fue el consenso. Exacto. Pero se aprobó. Se aprobó en la Cámara de Diputados. Bueno, esta se había presentado, había permitido en 2 ocasiones, sí. Y por los esfuerzos, como tú bien dijiste, de José Horacio Rodríguez, pudo llevarse a comisión entonces y pudo aprobarse finalmente. Ahora está en el Senado esperando ser conocida. Yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional crea un escenario nuevo y un escenario interesante. Pero volviendo a la explicación, es bueno saber que tus televidentes, sobre todo los hombres, solamente tienen 2 días para estar con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa con aquellos padres? Y los que lo saben, porque a veces ningún día tampoco, solo el día del parto. Todo el día del parto. Pero además, digamos que este es un derecho que va a alcanzar a aquellos que están empleados. Recuerda que más de la mitad de la población activa laboralmente está en la informalidad. Y de ellos es preciso y es interesante admitir que serían la mitad hombres. Ellos no tienen derechos, porque cada día es comido por los servidos. No, los hombres somos discriminados a veces por la ley, porque todas las leyes son de equidad a la mujer. Por eso ahora me ha gustado que la ley incluso de partido habla ya de equidad de género, no de cuotas de un género a otro. Correcto. De hecho, muy interesante lo que dices, porque el tribunal, acogiendo nuestros argumentos, habla sobre igualdad de género. Inclusive, la razón de ser de la sentencia es precisamente poder reconocer al hombre también ese deber de paternidad responsable, pero sobre todo de acompañar a la mujer en ese proceso tan delicado y tan importante que es el de crianza de los hijos. Entonces, el tribunal lo que ha dicho es que sí, que se viola el principio de igualdad de género, que se viola el principio de razonabilidad, y aquí hago una pequeña parada. La Constitución, desde esa primera Constitución del 6 de noviembre de 1844, prevé una figura que es la razonabilidad de la ley.
La razonabilidad es básicamente, como ella misma se reclama, que la ley no puede exigir más allá de lo que necesita la sociedad y no puede prohibir más allá de lo que le perjudica. ¿Correcto? Entonces, pero ¿qué pasa? Lo que es razonable para Ariel probablemente no es lo mismo que es razonable para mí. Entonces, la Corte Constitucional colombiana creó lo que se llama un test de razonabilidad, un examen, para que tú veas si una norma, si una disposición es razonable o no. El Tribunal Constitucional acogió también ese test. ¿Y qué dice ese test? Bueno, ¿ese test quién lo llena? ¿El pueblo? ¿Va a la población? Buena pregunta. No, ese examen de razonabilidad lo hace el juzgador, en este caso el Tribunal Constitucional. Va y tiene 3 criterios. 1, ¿cuál es el fin de la ley? ¿Es un fin constitucional? 2, ¿cuál es el medio que se utiliza para llegar a ese fin? Y 3, ¿cuál es la relación entre el fin y el medio? Entonces, en este caso dijo, mira, ¿cuál es el fin? Muy interesante. Dice, ¿cuál es el fin? Bueno, el fin es que el hombre pueda participar también de la ayuda, sobre todo cuando el niño nace. Ok, perfecto. Es un fin constitucionalmente idóneo. ¿Cuál es el medio? 2 días. No, pero que eso no es razonable. 2 días, no, pero que en 2 días le están dando de alta. Sí, es con cesárea, es correcto. Entonces, que de hecho eso es un tema que vamos a tratar un poquito más adelante, de las implicaciones sociales de esta disposición. Pero es precisamente para que el hombre, pero además también para que el niño o niña reciba esa fuerza afectiva, Ariel, que debe recibir desde que nace. Entonces, yo creo que ha sido un gran paso. Además, el Tribunal Constitucional dijo que se violaba no solamente la parte de igualdad, sino de equidad de género, sino un artículo poco estudiado, poco implementado. Honestamente, yo nada más lo he oído utilizarse cuando se quiere defender o se quiere decir que está prohibido el matrimonio homosexual en la República Dominicana, que es el artículo 55, el de familia. Y ese artículo es riquísimo. Tiene 3 disposiciones que a mí me llaman la atención particularmente. El 55, numeral 1, que habla sobre el hecho de que cualquier persona, toda persona, tiene derecho a conformar una familia. Y que en esa familia... Bueno, si dice toda persona, eso abarca muchas cosas. Así es. Entonces, toda persona tiene derecho a conformar una familia y dice, en la cual hombre y mujer tienen igualdad de derechos. Luego el 10 nos habla de que el Estado promueve la paternidad y maternidad responsables, como un deber de los padres en conjunto. Y el 11, que para mí es el más rico de todos, es el que tiene que ver con el valor económico que la Constitución le reconoce al cuidado que la mujer hace dentro del hogar. Entonces yo creo que esos son los 3 numerales más poderosos que tiene la Constitución, sobre todo fueron los que escogió el Tribunal Constitucional para acoger la acción de inconstitucionalidad. Poder motivar. Poder motivarla. Entonces, de nuevo, yo estoy asumiendo, porque esos fueron los argumentos que les presentamos al Tribunal Constitucional. Hay que ver cuando la sentencia esté motivada, si esa fue la misma línea argumentativa y si hubo uno que otro voto disidente. Lo importante de esto es también, para que no se confundan tus televidentes, que no es que ahora los hombres van a tener las mismas 14 semanas de la mujer. Recuerda, 12 semanas reconocidas en el código y 2 que se integraron por el convenio de la OIT. No es que los hombres no le van a dar un mes de vacaciones. No le van a dar un mes de vacaciones. No. El Tribunal Constitucional, algo con lo que yo estoy de acuerdo, señala que hay que tomar en cuenta la realidad socioeconómica del país. Entonces, y que eso va a ser de manera progresiva. Eso obliga al Congreso en esos 2 años que el Tribunal Constitucional le dio para que apruebe la ley. Entonces. Para que apruebe la ley, entonces deberá contener los días que los hombres van a tener para poder estar en su hogar ayudando en las tareas de la crianza, especialmente del menor, sobre todo si la mujer es lactante, porque eso es importante. Nosotros queremos promover la lactancia, pero como no tenemos a alguien quien ayude. No todas las mujeres pueden lactar tampoco. No todas las mujeres pueden lactar. Por distintas causas. Por distintas causas, pero aquellas que pueden lactar, que cerramos, ¿verdad?, las manos mirando hacia el cielo para que sean la mayoría, deben estar acompañadas porque no todo el mundo tiene, de hecho, muy pocos privilegiados tienen apoyo doméstico. Entonces, lo que haría el hombre... Siempre es una tía o la abuela, ¿verdad?, que pueda apoyar a uno. O la madre. Esa es la dicha del dominicano, que siempre es muy unido, pero ya... La red de apoyo. Si no hay una red de apoyo, es difícil. Es difícil. A veces la mujer renuncia. Yo conozco un caso, laboro para una ONG, y había una chica que luego de dar a luz tuvo que renunciar porque no tenía con quién dejar a su criatura.
Entonces, esos casos existen. Es así, es una de las razones por las cuales las mujeres tienen, al final de cuentas, un techo de cristal. Lo que se llama un techo de cristal. Eso es así. Entonces, el Tribunal Constitucional, como he dicho, le dio 2 años al Congreso para que pudiera ajustar esa legislación y además hacerla de manera progresiva. ¿Qué veremos probablemente, Ariel? Veremos que el Congreso va a terminar aprobando una pieza legislativa que va a establecer probablemente 10 o 15 días, pero ahí también va a establecer el mecanismo en el cual va a ser progresivo. Es decir, dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 4 años van a ser 20 días. Se irán acumulando los días. Se irán acumulando los días. Interesante. Así es. Pero hay referentes en otros países. Creo que en España se habla de 2 y 3 meses también. Sí, bueno, Canadá tiene un sabático de 1 año y medio, Francia ya está hablando de 6 meses, pero de nuevo, Latinoamérica mucho tiempo tiene ya, realidad, 6 meses, ya es la crianza. Sí, realmente Latinoamérica tiene el promedio de Latinoamérica es entre 9 y 14 días. Sí, porque es difícil usted tomar un mediano empresario o hasta ustedes mismos, una oficina de abogados, que la secretaria se te vaya 3 meses y que entonces también cualquier auxiliar que tú tengas ya se te vaya también una X cantidad de tiempo y que al mismo tiempo tenga tus 2 empleados fuera. Entonces va a tener que seguir pagándole, pero tendrá que contratar el sustituto y si una empresa pequeña o mediana tendrá una dificultad. Entonces, tú has dicho 2 elementos sumamente interesantes. Hay que tomar en cuenta. ¿Tú quieres que lo tratemos ahora, el tema de qué va a pasar? Sí, porque es un tema importante que hay que... No, digo ahora en este bloque o en el próximo. ¿Qué va a pasar con aquellas... O sea, ¿cuál es la realidad de las empresas en República Dominicana frente a eso? ¿Y qué va a pasar exactamente cuál es el impacto que esto va a tener en la seguridad social? Sí, porque eso tenemos que... No, me gustaría verlo ahora. Inmediatamente nos fuimos. Ok. Claro. Primero, lo que tiene que ver con el impacto en las empresas. 90% de las empresas en República Dominicana son pyme. Sí, claro. Micro, pequeña y mediana empresa. De ese 90%, el 87% son microempresas. Esas son empresas que tienen menos de 10, que generan menos de 10 millones de pesos al año, pero tienen menos de 10. La última resolución de las escalas laborales del salario reclasificó las empresas. 14.232 pesos gana el promedio de trabajadores en la República Dominicana, lo cual dista de los 26.000 pesos que dice el Banco Central, que es el promedio de la canasta básica familiar. No ese uso privilegiado del lenguaje con el que insiste el gobierno dominicano de decir que la canasta básica alimentaria es la más baja de la región. No, pero es una hipocresía porque cuando te hablan de canasta básica, la gente cree que tú vives con eso. Es que esa es la alimentación básica fundamental. Ahí no está contemplado ni el pasaje, ni la electricidad, ni el pago de la basura o el agua si lo pagan. Correcto. O sea, nada de eso está incluido ahí. Canasta básica es alimentación. Y cuando te habla de 26.000 pesos de alimentación y sumándole todos los otros gastos colaterales, eso no es verdad, que son 26.000 pesos. Pero todavía, yo hago un análisis que yo invito a que lo vean en mis redes, es Alberto Fiallo, sobre todo ese está en Instagram puntualmente, donde yo hago ese análisis y le digo al presidente, ok, vamos a ir a esa discusión. Vamos a ir a la discusión sobre la canasta básica alimentaria. Hay que sincerizar esa cifra. No importa, yo se la acepto. En el debate se la acepto. Que tenemos una canasta básica familiar, una canasta básica alimentaria de algunos $265. ¿Verdad? Esos son 12.000 y pico de pesos. Si estamos hablando de que un trabajador dominicano promedio gana 14.232 pesos, significa que esa persona, solamente para comer, Ariel, tiene que gastar el 80%. Le quedan 2.000 y pico de pesos. ¿Para qué? Para vestirse, para transportarse, para andan a pie, no tienen, para pagar, y aún así tuvieran vehículos, para pagar educación, para transportarse. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, honestamente, yo no jugaría con las cifras. Yo apostaría a otro mensaje. Pero de alguna forma, desde Proconsumidor se está insistiendo con ese tema y lo que hemos visto es un gran deterioro en la calidad de la protección que tenemos como consumidores. Entonces hablemos sobre la seguridad social. Pasemos a la seguridad social. En la seguridad social. Habrá un impacto también. Cada vez que un trabajador... ¿Cómo se va a tratar esto? ¿Como una licencia igual? Claro. Entonces, cuando hay una licencia de maternidad, la seguridad social cubre. Significa que también ese salario va a ser cubierto por la seguridad social. Bueno, pues, ¿qué presión le pone eso a un sistema de seguridad social que ya es deficitario?
Es una pregunta interesante que tenemos que hacernos. Hay que hacerla porque imagínate. Porque eso no lo tiene que pagar el empleador. Tú no lo puedes mandar sin disfrute de sueldo No. a una gente recién parida. No, pero también pero tampoco puedes cargar más al empleador, que ya lleva la carga inmensa de un sistema tributario desigual, de un anticipo, de pagar el 14% de toda la inclusión en el sistema de seguridad social de su empleado. O sea, también veamos una carga y otra. Entonces, pero vamos a cargar al sistema de seguridad social, que sabemos que nada más en fondo de pensiones, cuando nosotros nos retiremos las 360 cotizaciones, vamos a recibir el 30% de lo que aportamos. Así es. Entonces, digamos que eso plantea unos retos interesantes, pero yo te voy a decir otro también interesante. Ahí el Estado tiene que jugar su papel protector de la sociedad y asumir esa carga. Que yo lo decía con el tema de las domésticas, cuando se estaba discutiendo este asunto de llevarla a la seguridad social, yo decía, pero válido, pero vamos a hacer un régimen especial y vamos a dotar a esas mujeres del SENASA. No tiene que cargárselo a una persona que está pagando, porque ya una familia, tú cargarle una seguridad social de la trabajadora doméstica que se lo merecen, sería cuesta arriba. Pero para eso está el SENASA. Entonces lo que habría que buscar es un régimen especial para este tipo de trabajadoras y que cada quien que registre ante el Ministerio de Trabajo esa persona ya ahí tiene el bajadero para eso. Pero habrá que ver. Sí, Uno siempre por aquí da la propuesta. Habrá que ver si llegan. No, pero si es un chisme político, llega de una vez. No, pero haces muy bien, porque ese es el valor del trabajo que hace de comunicación. El valor que tú haces, el valor que tiene lo que hace, es precisamente que tú estás comunicando ideas de manera objetiva. Sí, claro. Y estás llevando ideas al debate. Y eso es un contenido súper valioso, Ariel, que contrasta completamente con el contenido que generalmente reciben nuestros jóvenes en las redes y en los medios de comunicación. O sea que nunca te preocupes por eso. Tú estás haciendo tu labor. No, yo siempre aquí Sí. puedo hacer una crítica constructiva, Correcto. pero aportando la solución, la que yo crea, que tal vez no sea la que vaya a solucionar el problema, pero de alguna manera uno tiene que poner su granito de arena. No, porque y además, aquí es que uno vive en esta sociedad, esta es la que tenemos que aquí es defender. uno vive. Y yo te voy a decir algo, la solución va a salir de alguno de las ideas de los Arieles. Sí. Esa es la verdad. Entonces, ya nos estamos aproximando al corte de este primer bloque. ¿Te puedo hacer un comentario antes de irnos? Dale. Que es muy interesante. ¿Qué va a pasar si en 2 años el Tribunal Constitucional, el Congreso Nacional, no aprueba esta ley? Vamos a verlo en el próximo corte. Bueno, ahí está, señores. Nos la dejaron ahí. Esperen la respuesta después de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso en De la Semana, señores. En esta entrevista de la semana se está aprendiendo derecho y se está aprendiendo de justicia social, no el partido político, sino de la justicia social que todos queremos para nuestra República Dominicana. Y Alberto, pues, es un abanderado de muchas causas. Y esta de la paternidad responsable, digámosle de alguna manera, es muy importante en la República Dominicana. Alberto, usted mismo se tiró su pregunta. ¿Qué va a pasar si el Congreso de la República, en los 2 años que continúan, no aprueba esta ley? Bueno, Ariel, nos quedamos sin ningún día de licencia. Sin ningún día de licencia. Sí. O sea, ni siquiera los 2 días cero. que ya tenemos, Cero. ni los 14 que se están planteando. 0. Y a ver por qué. Bueno, porque lo que decidió el tribunal fue diferir. Mira, el Tribunal Constitucional tiene varias modalidades. Aquí hay 2 elementos importantes. El Tribunal Constitucional tiene varias modalidades de sentencia, Sí. sobre todo las sentencias de acción e inconstitucionalidad. Ellas pueden ser interpretativas, que es lo que se llama la interpretación conforme, en el sentido de que ellos pueden decir, ok, este artículo, si se leyera de manera estricta, dijera J. Ahora, el Tribunal Constitucional dispone que se va a leer X. Entonces, el Tribunal Constitucional modifica, que es un muy buen punto, porque hay mucha crítica a eso, porque termina siendo un legislador pasivo, Sí. es lo que le llaman legislador negativo. Y ahora que se va a elegir nuevamente, que bueno. Pero ha pasado, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia en su momento, en esa primera ola de reforma, decidió sobre su propia ley de carrera. Y su propio, o sea, una cosa que decía la ley, ella misma lo modificó. Y está irrumpiendo en otro poder del Estado. Está irrumpiendo en otro poder. Entonces, para evitar eso, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue apelar a la figura de la sentencia exhortativa. En el sentido de que, mira, yo no voy a decir cómo hacerlo, pero voy a exhortar
al Congreso Nacional, puede ser cualquier otro poder del Estado, puede haber sido el presidente en su facultad reglamentaria, sí, claro, o de decreto. Voy a exhortar al Congreso para que en un plazo determinado, en este caso 2 años, apruebe la ley. Históricamente Ariel lo ha hecho. Históricamente el Congreso ha fallado, el Congreso ha emitido las leyes que el Tribunal Constitucional le exhorta a que tomen. Un ejemplo es la ley del Colegio de Abogados, que fue declarada inconstitucional y luego se sometió nuevamente. O sea que yo no tengo tanta duda ni tanta incertidumbre, pero además ya estaba cursando un proyecto que ya había sido consensuado en la Cámara más difícil, que es la Cámara de Diputados. Pero sí, es interesante. Entonces, ¿por qué nos quedaríamos en los 2 días? Bueno, porque el Tribunal Constitucional también tiene la facultad que se llama en Derecho Constitucional modulación de los efectos de la sentencia. Eso significa que cuando el Tribunal Constitucional dice, mira, voy a eliminar tal impuesto, por ejemplo, pero le voy a dar un efecto hacia el porvenir. ¿Por qué? Porque tú te imaginas que haya que devolverle el dinero a todos los que pagaron impuestos, que todavía están vivos, o los hijos de los que han fallecido. No hay forma. Entonces, por eso el Tribunal Constitucional modula los efectos. En este caso dijo, mira, de aquí a 2 años, esto está inconstitucional, pero se va a quedar suspendida la inconstitucionalidad hasta tanto el Congreso lo apruebe y para eso tiene 2 años. Pero si pasan los 2 años... anuló la existente y, claro, te invita a hacer una nueva, que entonces si tú no haces la nueva, ni la que está sé que existe, ni la nueva existe porque no se hizo. Bueno, así es. Alberto, yo no quisiera que el tiempo de televisión es corto, lamentablemente, y se nos pudiera ir. Yo quisiera saber tu valoración del Congreso de la República Dominicana y la labor que ahí se ejerce. Yo he escuchado muchas personas decir que la República Dominicana está sobreregulada, que ya que no hay que hacer ninguna ley nueva, que lo que hay un factor de aplicación de la ley. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ahí hay 2 elementos. Primero, la valoración sobre el Congreso. Yo creo que tenemos muchos retos, y te lo digo no solamente como un ciudadano preocupado por la política, sino también como un técnico en materia constitucional. La estructura en sí mismo de nuestro Congreso bicameral es algo que hay que revisar. Es una discusión que tenemos que darnos a nosotros mismos. Sí. ¿Queremos seguir con un Congreso bicameral? ¿Cuál era la razón de ser bicameral? Yo entiendo, esa es mi opinión, Ariel, que nosotros estuvimos muy marcados, más marcados de lo que queremos admitir, pero sobre todo porque nuestros juristas en ese momento eran bastante afrancesados, sí, por el proceso constitucional norteamericano. Por eso tú te das cuenta que en la próxima constitución, primera constitución, recuerda que es el 6 de noviembre de 1844, la próxima constitución 1854, tuvimos 10 años de constitución y ya en la segunda constitución tenemos, en vez de un tribunado y consejo conservador, que recuerda que era el primer Congreso, tenemos entonces una Cámara de Representantes y un Senado. Fíjate, Cámara de Representantes. Entonces, la influencia del constitucionalismo norteamericano es muy presente en nuestro país. Esa es la verdad. Entonces, eso obedecía a una realidad que no era la nuestra. Los Estados Unidos tienen un Congreso bicameral porque tenía que tener representantes, exactamente, porque tenía que tener representantes de la Unión y tenía que tener representantes de la gente. Por eso la Cámara de Representantes representa a las personas y los senadores representan el espacio. Entonces, República Dominicana, y tiene obviamente otra razón de ser en Europa, donde ya por el tema de monarquías. Exactamente, donde la monarquía se mezcla con los plebeyos y ahí tienen que hacer una división, como por ejemplo en el caso de Inglaterra, donde tú tienes una Cámara de los Lores y una Cámara de los Comunes. Sí. Entonces, pero eso tiene una razón histórica. En República Dominicana nosotros nunca nos vimos ni fuimos pensados. Hay otros gobiernos que son parlamentarios, que tú primero tienes que ser diputado y luego el presidente de la Cámara de Diputados funge como ejecutivo, como un primer ministro. Exactamente. Hay diferentes tipos de modelos. Tú sabes que tú hablando de eso, de ese tipo de modelos, yo muchas veces, yo me considero un municipalista dentro de lo que me gusta. Así es. Como política, y ya tuve la oportunidad de escudriñarlo un poco ahí en la parte académica. Yo no le veo razón de ser a los gobernadores aquí. Yo no le veo razón de ser. Esa representación civil del gobierno central. Veo que es lo mismo. En Estados Unidos hay un sistema de gobernadores, pero es porque hay una federación de estado y un gobernador es un presidente dentro del territorio. ¿Pero cuál es la función de un gobernador en la República Dominicana? Pero ya que tú te metiste en ese tema, entonces, vamos a tirar para la bombita. ¿Te parece? Ok. Estoy completamente de acuerdo contigo, es una duplicidad. Pero tampoco entiendo
y me perdonan mis amigos, porque la mayoría, o sea, yo tengo amigos en la mayoría de los sitios que estoy diciendo que tenemos que eliminar. Sí, sí. Entonces, bueno, eso no tiene nada que ver. También entiendo que la República Dominicana tiene demasiados municipios. Me van a matar los que me escuchan, pero yo creo que hemos desconcentrado demasiado y por eso la carencia. Fíjate que la República Dominicana es el único país, yo creo, que la educación pública, ni los hospitales ni el transporte público está en manos de los ayuntamientos, está en manos del gobierno central. En otros países no ocurre así. Es que lo bueno está con un interlocutor inteligente, es que tú abres como 10 temas. pero sí, yo quiero hablar sobre quedémonos eso. Los gobernadores. Quiero hablar sobre eso. Quedémonos los gobernadores, una duplicidad. Ministerio de Vivienda, pero hay un Ministerio de Obras Públicas. Sí. Oficina de supervisores, de ingenieros y supervisores del Estado. Pero como que el Estado se supervisa el mismo. Planteó la eliminación. ¿Y dónde está la eliminación? Y al final lo creó más. Por supuesto, pero ¿por qué una DGI y una DGA? Ya yo me voy a matar. Sí, sí. ¿Por qué nosotros no tenemos, como la mayoría de los países latinoamericanos, una administración tributaria? ¿Por qué tenemos que tener una duplicidad? De hecho, eso ha creado inclusive muchas situaciones, como por ejemplo, hubo un momento donde se descubrió en la DGI un fraude millonario porque no había, fraude millonario, estoy hablando de una evasión millonaria, porque no había relación. No estaban entrelazadas, por eso hasta hace menos de 10 años. Bueno, que tenemos Hacienda y la Contraloría. Que no estamos, pero no estaban entrelazadas, DGI y DGA. O sea, que tú podías declarar que tú habías importado lo que tú quieras, y eso tú lo acreditabas en una declaración en la DGI, que no se verificaba entre la DGA. Distorsiones inmensas. Una evasión total. Entonces, completamente. Entonces, yo creo que nosotros podemos hacer esfuerzos por simplificar esta nómina tan abultada, más de 600,000 empleados públicos. Nosotros pudiéramos perfectamente buscar formas de ser más eficientes. Y a esos que se queden por su capacidad, Ariel, pagarles mejor también, de manera, claro. Digamos que general. O sea que hay importantes aportes. Yo soy partidario de que el Estado debe ser más pequeño para que sea más funcional y sobre todo, te lo decía con el ejemplo municipal, siempre hemos planteado, la ley plantea un 10% para los municipios, nunca han llegado ni siquiera un 5% en la aplicación de la norma del presupuesto, pero tú tienes demasiados municipios y ahora los distritos municipales, por ahí anda un anteproyecto que yo no sé si tú lo pudiste ojear, donde ahora hablaba de municipios urbanos y rurales, tratando de elevar ya los distritos municipales a la categoría de municipios, que de hecho ya en la práctica son lo mismo. Ya son lo mismo en la práctica, aunque la ley plantea otra cosa, pues ya la Constitución le dio la jerarquía. Pues te comprometo entonces, porque tú vibras por ese tema. Sí. A que nosotros hablemos también de todo el tema de administración del municipio, pero sobre todo concentrado al tema de los arbitrios. Yo creo que el Tribunal Constitucional ha cometido muchos errores. Esta es mi cámara. Sí, ese ha cometido muchos errores a la hora de analizar el tema de los arbitrios y cuándo el municipio tiene facultad o no para emitir arbitrios, que no son más que impuestos municipales. Es que no hay una ley de arbitrio. Vamos a hacerlo. Hay que Pero traer con ese la tema. Ley municipal. Sí, con la ley, hay con la suficiente, 176. Con la 176 hay suficientes elementos. Vamos a hacerlo. Sí, pero tú sabes que hay un impuesto que yo he planteado que debe ser un impuesto municipal, que es el predial, el tema del IPI, porque es un impuesto que se paga en el territorio, igual también el de la placa, el marbete. Yo creo que dentro de esa discusión habrá que incorporar esos dos elementos para ver si quizás con eso se puede cumplir con la ley con el presupuesto que se estableció por la ley de los ayuntamientos. Quizás ahí pudieran estar ahí los fondos. Para que ver si el gobierno central se quiera desprender de ello. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero también, ya que trajiste el tema municipal, en un plan de seguridad ciudadana serio, no se puede hablar del divorcio o la disparidad entre los esfuerzos que hace el ayuntamiento y el que hace el gobierno central. Nosotros lo que tenemos es un decreto del 2013 que crea el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, un decreto del presidente Medina, que ya tiene 10 años, y acciones aisladas. No hemos logrado nunca, Ariel, no hay ningún país, ninguna ciudad donde se haya logrado avances. Pero es el mismo plan que le cambian el nombre. Cuando Almeida era el barrio, luego era Ciudad Tranquila. Vivir tranquilo. Vivir tranquilo, ahora es de vuelta al barrio, es lo mismo que le cambian el nombre.
pero no hemos visto avances en materia de seguridad ciudadana. Todavía el 66% de los dominicanos y dominicanas siente tanto miedo que le preocupa más la seguridad ciudadana que comer. No, y que la seguridad ciudadana es un asunto que tú le temes más a la autoridad que al propio delincuente. Eso es otro elemento también. Entonces, eso son de las cosas que tenemos que subsanar. Ojalá que algún día se preocupen por Lo vamos a hacer. Con gente como tú en la comunicación y jóvenes que nos integremos a la política. Yo vi el otro día que hiciste un artículo que hablaba sobre la constitución sexual, pero quiero que me hable un poco de eso, pero quiero combinarte esto, porque tú ya te hemos visto públicamente que has entrado a un partido político de Opción Democrática, donde ese partido ya lo han tildado, tengo grandes amigos ahí, de que un partido liberal y que promueve una agenda LGTB y que es un tema de una imposición de otros países. La República Dominicana, y eso lo vimos el pasado domingo, el pasado fin de semana, con la zona colonial, que ahora nos hemos dividido entre los popis y los guaguaguá, entre los progres y entre los conservadores. ¿Está la República Dominicana llegando a esa división social? ¿Ya estamos ahí o pudiéramos llegar? ¿O tú entiendes que eso simplemente es un discurso que se ha querido mediatizar? Y eso combínámoslo ahí un poco y explícanos un poco qué es lo que es esa constitución sexual que tú planteas. La constitución, bueno, esta es una forma de ver la constitución que es, digamos, que de la teoría moderna del derecho constitucional. Y es que un mismo documento tiene varias constituciones. Entonces la constitución dominicana tiene una constitución económica, tiene una constitución, digamos, de derechos, tiene una constitución sexual, porque los aspectos, ¿a qué se refiere? A los aspectos de salud sexual y reproductiva o de sexualidad en general que estén en la Constitución. Cuando hablo de Constitución económica son todos los aspectos que rige la economía, se rige la economía desde la Constitución. Entonces habrá diferentes tipos de Constitución, hay una Constitución tributaria, es decir, los aspectos de esa rama del derecho que están, o de la sociedad, que están en la Constitución. Y yo aprovechaba ese espacio, hablando sobre la Constitución sexual, para analizar la posibilidad o no, de acuerdo a la norma constitucional, de que haya matrimonio homosexual. ¿Y cuál es tu veredicto? Bueno, mi análisis técnico es que la Constitución no prohíbe el matrimonio homosexual. No lo prohíbe. Para nada. Que si cambiamos un artículo ahí del Código Civil de hombre y mujer por 2 personas, ya estamos Yo creo que debe haber algún mecanismo de protección de la unión que se da entre personas del mismo sexo. Sin duda. El matrimonio tiene una conceptualización que hay que respetar. Es decir, hay un tema de garantía, de herencia. Y, por supuesto, de derecho. Por supuesto que sí. Pero además también, sobre todo, la tolerancia, seguridad social, pero también la tolerancia, la inclusión. Nadie debe ser discriminado o prohibido en ningún espacio por quien decide amar. Esa es la verdad. Entonces yo creo mucho en eso. Pero ya si tú permites matrimonio, van a querer tener familia también. El tema de la familia. Esa discusión hay que poner en la Junta. No podemos decir que se pueden casar, pero sin adopción. Bueno, entonces habrá que permitir ambas cosas juntas. Hay el tema más complejo. Y yo te voy a decir algo. Mi opinión como que no termina gustándole a nadie, pero yo soy culpable de lo que digo, no de lo que la gente entiende, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí hay que tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque hay un principio que se impone a todo derecho, que es el interés superior del niño. Sí, claro. Que es que el Estado se organiza, el Estado y las personas se organizan para hacer lo que más le convenga al niño o niña que llega al mundo, ¿verdad? Entonces, hay que ver si el contexto social le haría daño a un espacio donde se adopte un niño entre parejas del mismo sexo. Pero habrá que ver los estudios, porque ya hay otros países que de alguna manera ya lo permiten. Entonces uno lo que tendrá que esperar. Por supuesto, pero siempre pensando en el interés superior del niño. En cuanto al partido, nuestro partido tiene un nivel bastante amplio de inclusión, en el sentido, nosotros tenemos por un lado un líder de la comunidad LGTB, pero también tenemos Juan José, correcto, sí, claro. Pero también tenemos a Betania Martínez, que es una pastora evangélica. O sea, nosotros tenemos un espectro bastante interesante. Hay equilibrio y tolerancia. Alberto, ahí nos están haciendo señas los muchachos. Eso quiere decir que hay que tener la parte 2 de esta entrevista. Comprometido.
que desde aquí ya queremos hacer el compromiso para que no nos vayan a cortar en el aire. Démosle finalizar formalmente este espacio. Señores, gracias por estar ahí acompañándonos. Esto de verdad que ha sido un manjar el día de hoy. Esperemos volver pronto con Alberto aquí a seguir conversando bastantes temas. Le invitamos a que se mantengan en sintonía con BTV Canal 32. Será hasta la próxima semana.